Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para, iniciar una nueva sección que en realidad no es una sección tan innovadora, porque ya hemos hablado muchísimo de cine, lo hemos hecho con Rubén, lo hemos hecho también con Iván y con otros colaboradores del podcast. Y bueno, pues hoy venimos a hacer una tertulia acerca de una película que es un clásico. Esta película es Casablanca. Una película de 1942, que además tenéis en HBO por si alguien no la ha visto. Yo debo admitir que yo no la había visto y que en esta sección que me acompañarán, pues Guillermo Tabernilla de la Asociación Sancho de Breuco, que pues pasa a ser uno de los colaboradores habituales del Foro de la Historia, y Rubén, codirector del foro, que ya sabéis que ambos son especialistas de historia, que tienen ambos un blog, Rubén en el 20 minutos y La Claqueta de la Historia, y Sancho de Beuco, Guillermo Tabernilla en el diario.es, donde nos habla de historia, de memoria histórica y la relaciona con el cine. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien, la verdad, encantado de estar, siempre, evidentemente, siempre de hablar de historia o de cine o de cualquier excusa, y en concreto hoy de una película como Casablanca, que es espectacular. Ahora hablaremos, ahora contaremos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Lo mismo, lo mismo. Encantado de estar con vosotros y de poder tener este espacio para poder hablar y, la referencia a una película maravillosa de la historia del cine, además casi por casualidad. Ahora vamos a verlo. Pues comenzamos diciendo que esta película, su director es Curtis, ¿no? Básicamente un director, pues bastante interesante de esta época. La película se estrenó en 1942. Además, participan actores como Humphrey Bogart pues, por ejemplo, la coprotagonista es Ingrid Bergman. Es una película de la Segunda Guerra Mundial, donde, pues hay una trama romántica, hay una trama, digamos, en contra de la Segunda Guerra Mundial. Además, esta película fue estrenada durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, no es una película que fuera estrenada más tarde, sino que es justo en el meollo, ¿no? de ese conflicto bélico que asoló toda Europa, y en este caso el norte de África, Casablanca, la ciudad donde pues se desarrolla la acción. Básicamente a mí es una película que me ha gustado bastante. Creo que tenemos mucha chicha de la que hablar. Pero me gustaría que alguno de vosotros dos, quien quiera, si quieres tú, Guillermo, puedes hablarnos acerca de, pues un poco el contexto, ¿no? de esta película, y pues si quieres lo comentamos antes de pasar, pues a ciertos temas, como por ejemplo las cuestiones de los refugiados, que estará totalmente presente dentro de la película, o por ejemplo cuestiones como el exilio, cuestiones como la apología en contra de la Segunda Guerra Mundial, o conflictos como el fascismo y la democracia, ¿no? Que están, pues ya digo, que impregnan la película, lógicamente. Esta película, el contexto de esta película, un país que, como hemos comentado antes en la previa, un país marcadamente aislacionista como Estados Unidos, se ve, aunque ya tenía una política de colaboración con el Reino Unido, con su gran aliado, a través de la ley de préstamo y arriendo, Lend-Lease, se ve de repente obligado a entrar en la Segunda Guerra Mundial debido al ataque a la base aeronaval de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. De repente, se ve la tesitura de tener que declararse, dedicar todo lo que es el poder a todos los niveles, económico, principalmente militar, beligerante contra las fuerzas del eje, ¿no? Porque automáticamente viene una declaración de guerra de Alemania. Entonces, la industria del cine ya prácticamente desde el principio de la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial ya se declara beligerante, ¿no? Y pone todo su saber, todo su conocimiento. Se crea la cantina de Hollywood. Hay una serie de directores que ya dan un paso al frente, se marchan con las fuerzas expedicionarias. Pues ahora me viene a la cabeza William Wyler, John Ford, Robert Houston, Capra. En ese contexto, se ve en la tesitura tener que convencer a los espectadores de las salas de cine repartidas por todo el país, un inmenso país que ha salido de una gran depresión,
gracias al New Deal del presidente Roosevelt, que dio trabajo público a toda esa gente, ¿no? Y acabó con la pobreza que había sido la consecuencia de la crisis del 29, ¿no? De la caída de la bolsa, el crack de Wall Street. En este contexto, bueno, pues Casablanca lo que hace es contarnos una historia ajena, una historia pues, de refugiados políticos con un componente que en cuanto a ondas en la película te das cuenta debido a la gran participación del lobby judío de Hollywood en todas estas cuestiones de que es una historia de exiliados prácticamente judíos, donde se excluye al exiliado político republicano que había llegado español, que había llegado con el final de la Guerra Civil a partir del 39 en diversas expediciones atravesando el Mediterráneo o a través de su ingreso en los rangos franceses, ya sea principalmente la Legión extranjera o las compañías de trabajadores extranjeros. Esto es un tema que no se toca en la película prácticamente, pero sí que hay una referencia en el personaje de Bogart, el personaje de Rick, pues de un hombre que ha combatido en España, que ha sido brigadista hasta con las brigadas internacionales, un hombre que se le ve que ha estado comprometido políticamente y que luego llega un momento dado en que por un desamor, que ya nos irá contando o iremos hablando de él durante este diálogo a tres, se ejemplifica en la persona de Ingrid Bergman, ¿no? Esta película, bueno, pues su director está muy basado en el expresionismo alemán de Murnau. Es una película, prácticamente es un film noir, es cine negro con todo lo que ello conlleva, hablando de palabras mayores. También Ford está muy influenciado, todos los grandes directores de este momento están influenciados por el cine negro, por el expresionismo alemán. Y en este contexto, lo que hace la Warner es adaptar un guión, comprar un guión que ya existía, ¿no? Un guión que se llama Todo el mundo viene a Rix. Realmente se estrena en Broadway, es una obra de teatro que tiene bastante éxito y sobre ese guión, bueno, pues bascula una serie de modificaciones. Algunas son propiamente gracias a Bogart, ¿no? Que ya era un actor que podía imponer su criterio de una manera muy rotunda, ¿no? Incluso las cuestiones relacionadas con, por ejemplo, esa existencia de izquierdistas o de gente pues que ya estaba cercana o proclive en el contexto del Partido Comunista norteamericano, puede incluso llegar a notarse un poco en algunas cuestiones relacionadas con el sistema de estudios. Curtiz era precisamente un director clásico de ese sistema de rodaje de los estudios de Hollywood, el típico director de todo esto. Se rodaban entre 4 o 5 películas al año, era un artesano muy, muy, muy bueno. Y luego, bueno, pues todos estos choques realmente de un guión que se va adaptando sobre la marcha es lo que realmente pues, nos da es una conjunción de felices casualidades el resultado que dio, ¿no? Porque realmente no creo que nadie esperase que aquella película de propaganda tuviese ese potencial, ¿no? Nos llegase al corazón de esa manera. Bueno, Sí. esta película está claro que es propagandístico. ¿Tú qué opinas, Rubén? A ver, esta película, bueno, habla mucho de que es una de las películas más importantes, ¿no? Del cine clásico norteamericano, etcétera. Pero sí es verdad que, como bien ha comentado, tiene detalles del expresionismo, detalles muy claros, a veces ese juego de luces y sombras que es espectacular a lo largo de toda la película, ¿no? Cuando lo vienen destacar los primeros planos, me parece algo bastante increíble. El art noir también, es decir, de hecho, ves un poco cómo se desarrolla ese tipo de géneros y tiene muchas cosas que vemos, aunque no se considera realmente un film noir de estos, estrecho, pero sí es verdad que tiene muchas cositas, ¿no? Muchas partes. A mí particularmente lo que más curiosidad me da de esta película es evidentemente con respecto al contexto, es que prácticamente tenemos fíjate que pasaría mucho tiempo hasta que se puso de moda, pues se ha puesto de moda hace relativamente poco, prácticamente tenemos un reality. Es decir, es que estamos hablando que esta película se rueda en diciembre, que en diciembre es cuando se ataca Pearl Harbor. O sea que prácticamente también, probablemente por eso, que es una de las incongruencias que puedes ver, ¿no? Es cómo tratan a los alemanes, cómo tratan a los nazis, de manera a veces incluso exquisita. Es decir, con una cortesía, como diciendo, joder, son nazis, joder, que estamos hablando de nazis en el año 41. Que estamos hablando que ya han invadido parte de Europa, vamos, Francia evidentemente estaba totalmente invadida, con lo cual hay un poco de
de ciertas cosas de teatralidad que suelta un poco a la vista, quizás porque todavía Estados Unidos no había entrado en guerra contra Alemania, pero es una de las cosas que más curiosidad me dan y bueno, pero dentro de lo que cabe me parece una película de verdad, una lección perfecta porque es una película fantástica para hablar de historia, para hablar de cine, para hablar de lo que queramos, porque tenemos un amplio abanico. Con esta cinta podemos hablar desde el Star System, de ese boom de estrellas que comienza en los años del cine clásico hasta muchas cosas. Hasta, bueno, incluso ha comentado Guillermo el tema de las nacionalidades. He leído por ahí que había hasta nacionalidades, hasta 30 nacionalidades diferentes en el elenco de la película. Es decir, prácticamente era algo increíble, pues, lo cual es algo a tener en cuenta. Bueno, voy a cerrar yo este tema hablando un poco de que a mí la verdad que la película me ha llamado mucho la atención, sobre todo porque habla de cuestiones que para mí son fundamentales, ¿no? Hemos hablado del exilio, hemos hablado de Casablanca, que hasta cierto punto el lugar, digamos, en el que transcurren los hechos, a lo largo de la película se relaciona, digamos, con estos centros de espionaje, estos centros, digamos, de operaciones de la resistencia, pero también, por supuesto, de países que en este caso, como los Estados Unidos, están fuera, pero en realidad están dentro. O sea, es decir, no han entrado en la guerra, pero en realidad ya están actuando como parte no realmente activa, pero sí, digamos, no realmente activa, pero están cercanos a eso, ¿no? Y pronto lo estarán con la propia entrada. Luego, por otra parte, Rubén ha apuntado una cosa que a mí me parece interesante, el hecho de, o ese tratamiento de los nazis, también yo creo que expone una cosa que es demoledora, ¿no? Y es, bueno, los nazis son nazis, por tanto son malos, pero el conflicto que se está desarrollando en Europa es un conflicto de ese viejo mundo, porque al final tenemos que tener en cuenta que la óptica desde la que se ve es de la óptica norteamericana, o sea, es decir, es de la óptica de, bueno, somos occidentales igual que ellos, pero ellos están en ese viejo continente, ¿no? Que donde, bueno, pues esa gente se está matando, pero lo que no pensaban era que iba a haber un holocausto, donde digamos que ese tratamiento de los nazis, que yo entiendo que a lo largo de los años se va a ir desmoronando, porque no son esa gente elegante, esa gente militarista, no se quedan eso, sino que son inhumanos en el sentido de pues que luego llevarán a cabo, pues eso, un exterminio absoluto, ¿no? Y eso todavía no ha llegado a la opinión pública y por tanto no se está vertiendo en eso, ¿no? Esta reflexión, la verdad que ni siquiera lo había pensado, pero o sea, me parece bastante interesante por el momento. Y me gustaría ya enlazar con otra cosa, y ahora hablamos de ello, que para mí es fundamental y sé que para Guillermo también, porque lo conozco ya de nuestras las cenas, ¿no? Que hemos compartido algunas veces, donde hemos hablado de tantas cosas, de los exiliados, ¿no? Habla de los exiliados, por ejemplo, habla de esa deshumanización que se tiene sobre los exiliados, ¿no? Que hay algunas veces que se habla pues de ellos un poco como personajes que bueno, que van dando tumbos, pero claro, lo que no se dice tampoco es por qué, o no se explica realmente el por qué están dando tantos tumbos. Y luego, por otra parte, me parece interesante la percepción que tiene el propio Rick, el personaje principal, este Humphrey Bogart, que nos dice, claro, que en una frase y ahora la pondré en cuanto terminemos, que en una frase, digamos, de la propia película dice, bueno, le dice la Ingrid Bergman, le dice, bueno, tú has luchado en España, has estado en Checoslovaquia, luego has estado en París hasta la invasión, ¿por qué estás así ahora? Y dice, bueno, yo ahora mismo estoy luchando por mí mismo, ¿no? Es decir, por un instinto básico de supervivencia y digamos yo creo por un sentimiento ya de derrotismo donde se dice, bueno, vamos a intentar aunque sea salvar los muebles que son los de él, ¿no? Para intentar de alguna manera sobrevivir. Y bueno, ahora pondremos ese clip porque me parece una frase absolutamente fundamental. Y bueno, también es una película interesantísima porque, por ejemplo, bueno, pues habla, ¿no? De la tocaste para ella, tienes que tocar esta canción para mí, ¿no? O por ejemplo esa de siempre nos quedará París. Son frases... Hay frases épicas. Que marcan una época, ¿no? Y que todo el mundo conoce y que son de esta película. Y bueno, pues eso. Bueno, vamos a meternos en el tema de los refugiados. ¿Qué
¿Qué te parece a ti, Guillermo? ¿Cómo se trata esto? Pues has aportado, me parece a mí, que es lo que es la clave un poco de la película, ¿no? Yo sí que me gustaría echar un poco la vista atrás, porque al decir de lo que era este país o al hablar de lo que es Estados Unidos, cómo entra en la guerra, realmente Estados Unidos entra en la guerra por una cuestión de agresión, ¿no? Y los grandes, precisamente esta película yo creo que es un ejemplo bastante bueno de todo esto. Realmente, a pesar de que el elenco a todos los niveles es judío, pues hablamos de Don Siegel, hablamos, por ejemplo, de los guionistas, hablamos, por ejemplo, del propio Michael Curtiz, que era judío también, precisamente era una persona que procedía de Hungría, que había llegado a Estados Unidos, no en el contexto de la persecución de la Alemania nazi contra el pueblo hebreo, sino anteriormente, pero en cualquier caso, ellos son conscientes desde el primer momento que se dirigen a un público que tiene que ver las cuestiones que han forzado la entrada de su país en la Segunda Guerra Mundial como una agresión. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de agresión. Con lo cual, incluso toda esta cuestión de los refugiados se ve de forma muy sucinta, muy implícita, y al final, pues ellos lo que intentan es poner de parte, que no sucede ya con la siguiente parte o la siguiente ola de películas producidas por la propaganda de Hollywood, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, otra que hicimos hace poco, Batán, donde realmente ya el soldado norteamericano durante el año 42 ha tenido ocasión de batirse tanto con japoneses como con alemanes en diferentes escenarios bélicos por todo el mundo, ¿no? Porque esta guerra se convierte en algo que alcanza prácticamente a los 5 continentes, ¿no? Y entonces esta necesidad de implicar al espectador norteamericano en el esfuerzo bélico de su país supone, por ejemplo, pues la potenciación del personaje del Capitán América, de una manera que también se demuestra como alguien que defiende a Estados Unidos de una agresión exterior. La agresión, en este caso, no la ejemplifica la Alemania nazi, sino el Imperio nipón. Y luego, pues con todas estas cosas, resulta que al final, en ese totum revolutum que supone un guión tan mágico como este, donde salen las cosas prácticamente de casualidad, creo que hay hasta 7 guionistas acreditados, bueno, o sin acreditar, un total de 7 guionistas, que me parece una barbaridad, porque yo creo que hasta Humphrey Bogart influyó en que alguno pues le diese un toque más de matón, ¿no? De ese personaje oscuro de cine negro que además ha caracterizado todas las interpretaciones de Bogart, ¿no? Hasta el momento, ¿no? En ese contexto es cuando esta película pues va encuadrando de manera milagrosa una serie de piezas de un puzzle hasta convertirse en la obra maestra que es, ¿no? El exiliado político nuestro, el español que llega al norte de África en el año 39 y que está precisamente, lo sabemos todos, tanto en Argelia como en Marruecos, en esas ciudades norteafricanas donde, bueno, pues el gobierno de Vichy no ha sido excesivamente beligerante con ellos, salvo en las cuestiones relacionadas con los campos. Hay una serie de campos de eufemismos que viene a ser que la gente que no tiene arraigo, que la gente, bueno, porque es que habría que empezar diciendo que Argelia y Marruecos pues tenían obviamente unas colonias españolas muy potentes. De hecho, en el gobierno de Franco en los años 40 se plantea recuperar el oranesado en Argelia, que se decía en aquella época, estaba formada por decenas de miles de descendientes de españoles. Aquellos que tuvieron la suerte de ser aceptados por una comunidad como aquella, donde realmente, bueno, pues te podían incluso dar trabajo, y si los campos no eran muy agresivos, podías tener la fortuna de poder encajar, pues eran afortunados. Pero aquellos que venían de un contexto de desarraigo, donde realmente pues no tenían vínculos porque eran de otros lugares de España y no había forma de que la propia comunidad española presente en el norte de África, y hablo de Argelia, gracias a mi amiga Eliane Ortega, que es la mayor especialista, yo creo que del exilio español de la guerra civil en el norte de África, y especialmente en Argelia, pero también en Marruecos, aquella gente que quedaba totalmente desarraigada, pues era carne de cañón en manos del gobierno de Vichy. Un gobierno que no olvidemos que no era beligerante con Estados Unidos, sino que precisamente a quien odiaban profundamente los norteamericanos, incluso en este momento ya de haber entrado en la Segunda Guerra Mundial, era el propio De Gaulle. La paradoja de todo esto es que todos querían quitarse de en medio a De Gaulle, ¿no? Y al final De Gaulle, pues a partir de un momento en el cual los norteamericanos ya han llegado al norte de África, que coincide precisamente con, prácticamente, como bien ha dicho Rubén,
con el momento en el que se estrena esta película en Nueva York. Hablamos de noviembre del 42, se estrena prácticamente por unos días la premiere en Nueva York, coincide con el desembarco anglo-norteamericano en el norte de África. En ese momento, ellos, el afán es establecer conversaciones con la Francia de Vichy, con las fuerzas de Darlan, que son antítesis de lo que representa la Francia libre de Charles de Gaulle y del propio Philippe Leclerc, ¿no? Ahí tendrían que pasar todavía bastantes meses, acabarse la campaña prácticamente en Túnez en el 43, para que Estados Unidos vea a Charles de Gaulle como un aliado deseable, ¿no? Algo que en el momento en el que se produce esta película era totalmente impensable, ¿no? Ese componente del exiliado republicano nuestro no aparece en la película, ¿no? De hecho, todo lo que vemos son personas sin identidad, a lo sumo centroeuropeos que llegan huyendo a Casablanca, que sí sabemos que a través de compañías portuguesas era un lugar de paso hacia Estados Unidos y otros países de América. Y bueno, pues el hecho de no encontrarlos para nosotros supone un acicate de buscarlos, ¿no? En un momento en el que todo este verano me lo he pasado con un artículo sobre la 9 y la liberación de París, y sabemos precisamente que todos los que formaron parte de esas unidades de la Francia Libre que llegan a París con la segunda división blindada de Leclerc son personas que han estado en bares, en cafés como este que refleja Casablanca, en un decorado reutilizado no sé cuántas veces, porque como bien sabe Rubén, la industria del cine prácticamente no sale de Estados Unidos hasta, pues, ¿qué diríamos? El hombre tranquilo, ¿eh? Tendríamos que irnos a una producción ya de prácticamente el año 50 para que saliese. Todo esto se rodaba en Estados Unidos y esa es un poco también la magia de Casablanca, ¿no? Ese decorado que encaja pues de manera brillante, ¿no? De hecho, hasta el punto de que, claro, hubo un boom de la gente que iba a Casablanca y preguntaba dónde estaba el café de Rick. Eso es. Claro, es que no está, es que está rodado en Estados Unidos. Hasta el punto que, evidentemente, crearon un café de Rick, crearon el otro café, que no me acuerdo cómo se llama, que es el rival de Rick en cuanto al tema del casino. Y ahora mismo me imagino que podrá haber, dice incluso que, bueno, que tiene su piano y tal, y cantan esas canciones. Claro, al fin y al cabo todo no deja de ser un reclamo turístico. Y estos cafés están en Nueva York. No, el café está aquí en Casablanca. Casablanca. Pues oye, muy interesante eso, porque la verdad que, hombre, no es una cuestión que, bueno, a mí como persona a la que le gusta viajar, la verdad que yo eso no lo sabía. Me parece un dato muy interesante y a aportar, la verdad. Sí, además es curioso porque está rodada, en teoría está ambientada en diciembre del año 41, pero está rodada en agosto. Y hay imágenes incluso que sale con nieve y tal, por ahí por la zona. O sea, que es una cosa está bastante bien lograda los escenarios para el tema este. Y lo que has comentado de los guionistas, hubo muchos guionistas, es decir, metieron la mano muchos, pero no tuvieron buen premio porque se llevó el Oscar a mejor guion adaptado. O sea, sí, está claro. Yo quería hacer un matiz, que es que antes he dicho que cuando decía que esos exiliados republicanos que caen un poquito bajo la influencia de las grandes colonias españolas del norte de África, principalmente en Argelia y en Orán, eran afortunados, me refería exclusivamente a aquellos que podían probar o pues que tenían parientes o que caían en sitios como Benissaf, donde realmente había partidos de izquierda que gobernaban a nivel local y no eran los franceses de Vichy excesivamente agresivos, pero en el 70-80% de los casos la agresividad contra los españoles exiliados en el norte de África por parte de la Francia de Vichy, en aquellos infames, primero compañías de trabajadores extranjeros y más tarde grupos de trabajadores extranjeros recluidos en campos de trabajo en medio del desierto, maltratos físicos, torturas, asesinatos, incluso realizando pues el trayecto, el trazado de aquel ferrocarril que atravesaba toda aquella zona, que era inmenso, ¿no? Fue pues gravísimo y sobre todo pues ha sido muy ocultado por la historia hasta que pues hemos tenido conocimiento de él prácticamente por muy poquitos investigadores, como Eliane Ortega, que hemos citado antes, Eliane Ortega Bernabeu, y muy poquitos, incluso algún historiador local también está empezando a sacar esta memoria, y cuando tienes conocimiento a través de la familia de esta gente, te encuentras con una historia como la que tuvimos la fortuna de encontrar este verano, resulta que al final han pasado tantos años que estamos lo de siempre con las fuentes orales, ¿no? Por eso la importancia del cine
Por eso la importancia del cine para facilitar la resiliencia de todas estas cosas y permitirnos hablar de cosas que quizás nosotros estemos forzando en cierto modo a ver o a querer ver, ¿no? Porque al final, aunque es un decorado de Hollywood, pues esos cafés, esos gendarmes con uniformes en condiciones, la verdad es que la escenografía está elaborada, el vestuario está trabajado, todas las escenas son creíbles, transmiten credibilidad, en los planos cortos de los personajes, creo recordar ahora mismo que cuando se produce la canción de la Marsellesa que corean a viva voz en mitad del local de Rick, prácticamente la gente que la está cantando son franceses viviendo en Estados Unidos, ya sea porque han llegado exiliados por la ocupación nazi de Francia, de la Francia metropolitana, o porque viven allí en Estados Unidos, un país multicultural de migrantes, como sabemos todos, y del cual pues la industria y luego posteriormente, en este momento ya concreto, el ejército se beneficiaría, ¿no? Porque si ahora mismo somos capaces de ver credibilidad en un trabajo como Casablanca, ¿por qué no vamos a ver credibilidad a la hora de buscar a nuestros refugiados, ¿no? A nuestra gente y verles pues, en esos cafés pues, compartiendo mesa y mantel con refugiados judíos que venían de Centro Europa o con personas que estaban pues, al límite comprando un billete para escapar vía Portugal hacia las Américas, Y yo creo que es la gran magia del cine es que quizás incluso sin pretenderlo, el personaje de Rick, como decía yo en el artículo que escribí para el diario.es, puede servir para los fines de la memoria, ¿no? Puede servir si hacemos el esfuerzo de buscar esa generación del exilio para encontrar todas estas vidas, ¿no? Yo creo que esa es la magia de películas como Casablanca. Siguiendo un poco con este tema, a mí me gustaría hablar, y habéis mencionado ya la Francia Vichy, me gustaría mencionar un poco la cuestión del colaboracionismo. Lógicamente, ya lo hemos dicho antes, esta película es una película propagandística, ¿no? Es una película donde, bueno, pues yo creo que se quiere mostrar a la sociedad norteamericana la maldad de los nazis, por supuestísimo, digamos, ubicarla ya, digamos, más cerca de esa postura belicista hacia el conflicto europeo, que al final, aunque ellos tuvieran una, digamos, bueno, una cuestión, digamos, de en este caso, neutralidad, pues intentar disiparla y digamos, entrar ya de lleno en esa, escorarse a un lado, en este caso los aliados. Pero me llama mucho la atención la cuestión del colaboracionismo, ¿no? Se muestra, por ejemplo, el personaje de Louis Renault como un auténtico pelota, ¿no? Una persona que digamos por su propio beneficio, porque al final es por su propio beneficio, está intentando colaborar con los nazis porque, bueno, son los amos ahora y por tanto él tiene que obedecer si pretende mantener un cierto poder dentro de esas estructuras locales, ¿no? Que son las de Casablanca. La verdad es que me parece una cuestión también bastante curiosa porque además este personaje también encarna una cosa hacia la figura del refugiado que es, la de esa persona siniestra que de hecho hoy pasa, y ahora voy a hablar de un tema, y voy a poner un ejemplo que además está muy de actualidad y que probablemente no se hable mucho, y me vais a matar porque me voy a desviar un poco del tema, pero luego lo reconducimos, de esa persona que se aprovecha de quien quiere salir de su país para salvarse de una situación que lo está estrangulando, ya sea el nazismo en el centro Europa y esa huida, los españoles en el caso de huir a cualquier otro lado, en este caso América, y por ejemplo tenéis artículos sobre el SERE y el JARE, que son los servicios, digamos, de conducción de esos refugiados hacia las Américas para huir de esa represión franquista y en este caso también nazi. Y es ese personaje que despluma, ¿no? Que intenta desplumar a esos refugiados que están en ese camino. Y de hecho, esto pasa a día de hoy. Y bueno, hoy me he levantado un poco reivindicativo y lo voy a decir. O sea, claramente, y esto no lo sabrá buena parte de la opinión pública, pero a día de hoy cambiamos ese barco por un avión y tenemos auténticos vuelos que son, pues por ejemplo, para entrar a los Estados Unidos, de miles de personas de África que todos los días cogen ciertos vuelos para intentar llegar a países centroamericanos y donde, por ejemplo, podemos ver al gobierno de Bukele y poniendo tasas de $1.000 a cada uno de
de las personas africanas para permitir su paso, ¿no? por el país, y que al final lo único que están haciendo es contribuir a esa mafia y contribuir a ese expolio de esas personas que lo único que quieren es una vida mejor, una perspectiva, digamos, de desarrollar ese proyecto de vida, ¿no? Esas migraciones. Y luego encima más tenemos a una buena parte de la opinión pública haciendo responsables de su propia situación bueno, pues a estos miles de africanos que cruzan todos los años vía aérea al continente americano, ¿no? En este caso a Centroamérica, sobre todo a El Salvador. Que esto es una cosa que no se sabe mucho, pero que a mí esta película también me evoca esto, ¿no? Y Sí, pero hay que decirlo. Pero hay que tener en cuenta, bueno, el tema de la inmigración hay que tener en cuenta. Eso, por ejemplo, también lo hacen, por ejemplo, en Australia. En Australia, para pasar, tienes que decir dónde vas, cuánto dinero tienes. A ver, el tema de la inmigración es algo que es muy delicado. Con respecto a esto de Casablanca, sí es verdad que es muy curioso lo de Renault, lo que has comentado, porque el tío, vamos, es que salvoconductos a cambio de sexo, o sea, directamente, que es cuando una de las escenas Rick fuerza un poco pues la ruleta que la tiene trucada para que consiga el dinero y no tener que pasar por el aro de Renault, que es básicamente pues acostarse. Es un héroe, además es que entra también eso dentro del papel. Se lleva comisión. Claro. Con lo cual, sí es verdad que el tema de los favores por lo de los famosos salvoconductos, que lo de los salvoconductos también es una cosa muy curiosa, porque es algo que se habla toda la película, ¿no? Todo el mundo, claro, de hecho, desde el principio, todo el mundo está corriendo buscando algo. Desde ya la primera escena es dinámica, ¿no? Lo del salvoconducto, todos buscan el salvoconducto, que yo, lo primero cuando empiezan a utilizar el salvoconducto, cuando lo esconden y cuando viene el Ugarte este, ¿no? Que es el que luego detiene y tal. Yo lo primero que pensé fue los MacGuffin de Hitchcock. Digo, esto va a ser un MacGuffin que lo dejan ahí, prácticamente nadie entra más que en la última escena, volver a traer los salvoconductos, que son lo que realmente lo que está buscando toda Casablanca, busca salvoconductos, porque todo el mundo es una reunión de exiliados de todos los lados, ¿no? Pero es una cosa, me parece curiosísima, y como evidentemente el colaboracionista pues se aprovecha de ello, pero sí es verdad que en la última escena vuelve al redil, ¿no? Se hace un poco ahí casi un héroe, ¿no? Porque permite que se vayan, con lo cual... Pero sí es verdad que el colaboracionismo evidentemente es un punto importante de la película. Muy importante porque existió. Pues vemos a todos los personajes aquí también un poquito, ¿no? Aquí tenemos también la posibilidad de ver prácticamente... Lo curioso es que este señor que se enriquece con el mal ajeno, con la necesidad ajena, en este caso, que es la propia necesidad que tenían los exiliados de poder abandonar cualquier zona de influencia de los nazis o de sus colaboradores, en este caso de la Francia de Vichy, pues es aprovechado de forma ruin para hacer una mercadería, ¿no? Luego es curioso, por ejemplo, lo de los nombres, ¿no? Los nombres que se dan a toda esta gente, ¿no? Se les ponen nombres, además, yo creo que en un juego de equilibrio es curiosísimo. Veo aquí, por ejemplo, que Laszlo, que es el refugiado, que es el marido, ese marido en el cual cree profundamente Ingrid Bergman, pero al que no quiere ya, en beneficio de ese triángulo amoroso que tiene con el personaje de Rick, con Humphrey Bogart, que es realmente el hilo de ese triángulo amoroso, es el hilo de toda la cinta, ¿no? Que al final se convierte en una especie de personaje blanco, principesco, todo lleno de virtudes, idealista, capaz de ponerse en riesgo en cualquier momento, aun a riesgo de poner también a su mujer en riesgo, que la tiene con él presente. O sea, no para, ¿no? Es algo que al final es una fuerza de la naturaleza que encarna los ideales, yo creo que de la República estadounidense, y que al final recupera al mejor Rick, ¿no? Al Rick idealista, descreído, amargado, que no quería oír esa canción jamás en la vida, a no ser que le obligasen a oírla, como fue el caso, y de aquella manera intempestiva en su propio local. Y todos esos personajes en ese microcosmos que es su propio café, que están ahí interaccionando de una manera pues que no es casual, pero que al final resulta que hasta las cosas brillantes, hasta las cosas brillantes de los guiones, cuando hay de tanto talento detrás y tan buenos actores, salen solas. Yo creo que hay aportaciones indudable de Bogart aquí. Bogart era un personaje que está constantemente interaccionando con Curtis, que creo que llega incluso a protestar por el maltrato que daba
el director húngaro a los propios actores, gente de la propia producción, técnicos de Hollywood que trabajaban para él, un tío bastante especial, a pesar de todo su talento. Y todas estas cuestiones yo creo que se reflejan un poquito en la película. Y al final, el personaje de Renault pues es la típica persona que está a la expectativa de ver cómo los acontecimientos van evolucionando, ¿no? Hasta que al final pues el hombre decida tomar partido por uno o por otro. Por eso yo creo que le mantienen un poquito a Rick, mientras sepa jugar sus cartas y no meterse en jardines. El personaje de Rick es algo así como un comodín, ¿no? Un comodín que mantienen tanto alemanes como franceses libres, como Resistencia Francesa, que ya empieza a ver que mantiene sus primeras reuniones en las que ya sabemos que precisamente tomaban parte los españoles de manera muy activa. Es una época esta del 42 en la cual ya habían pasado muchas cosas en el norte de África y pronto llegarían los aliados. Y todo esto, pues yo creo que conforma un microcosmos pues muy interesante donde, bueno, prácticamente las cosas que queremos ver requieren un visionado 2 o 3 o 4 de esta película, como me ha pasado a mí. Yo de verdad me he sentido un poco como viendo aquel Centauros del desierto de John Ford y la posibilidad de poder interpretar de nuevo pues las cosas que decía o las que no decía el personaje de Wayne, ¿no? Esas cosas que no dice un tío pues que habla menos, ¿no? Que realmente no tiene, que no es un gran comunicador. Rick tampoco es un gran comunicador. De hecho, prácticamente las conversaciones que mantiene con todas estas personas con unos diálogos interesantísimos, inteligentes, son de una manera muy, muy sucinta, muy, muy concisa, ¿no? Es un tío de corta y rasca, es una persona de acción, que no da pie tampoco a equívocos, y el único equívoco en el que el hombre paradójicamente se ve atrapado es en el de el mercadeo que tiene que hacer forzado por las circunstancias. Y el amor. Eso es. El amor le derrota. El amor Una cosa muy interesante que bien has comentado es el personaje de Víctor Laszlo. ¿Por qué? Porque, claro, que siempre hablamos, cuando se habla de esta película, dice, bueno, hay dos historias. La historia grande, que es la historia de la Segunda Guerra Mundial, y la historia amorosa. Y verdaderamente Víctor es el que une las dos. Porque, a ver, Ingrid Bergman se le criticó mucho por esta película, ¿no? Porque da mucho a lucirse, dicen. Bueno, a mí me parece probablemente una actriz que encaja perfectamente con Humphrey Bogart, ¿no? Es esa belleza, a veces un poquito frágil, con esa rudeza de Bogart, con esos, como has comentado, con esas frases muy, muy cortantes siempre. Enseguida suelta la frase, se levanta y se va. Es decir, lo hace habitualmente. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Sin embargo, ya se la ve más torpe, precisamente por el dominio del idioma. ¿De cuántos de esos actores, incluidos el Peter Reid, el mismo Víctor Laszlo, tendrían un dominio del inglés adecuado como para poder participar en una producción de esas características? Es decir, es más fácil dejarse llevar, y el caso de Ingrid Bergman es un caso claro, donde ella realmente se recrean los silencios, tiene una interpretación muy pausada, muy lírica, muy lenta, por otra parte. Y lleva muy poquito tiempo. Ella había hecho mucho cine sueco, pero lleva muy poquito tiempo en América. Había hecho alguna película. Y el actor Víctor Laszlo, el Paul Henry, creo que era muy era su segunda o tercera película. Es decir, luego tiene una filmografía más grande, con lo cual sí es verdad que el que dirige y manda es Bogart. Vamos, es clarísimo. Sí, está claro. Y se dejan llevar, hombre, memorizan los diálogos y esa lentitud, esa imagen que transmite ella de dama apagada, de dama entristecida, de dama amargada, obligada por una lealtad a su marido a mantenerse ahí de señora D, es algo que, bueno, pues que refleja en cierto modo también su propia realidad como actriz en la industria en ese momento, ¿no? A pesar de que pues su cara, su belleza, sus ojos ya habían dado mucho, ¿no? Ya era capaz de llenar ella sola el personaje, ¿no? Por una cuestión de actoral, ¿no? Meramente gestual. Es un poco eso. Siguiendo un poco con el hilo de lo que hemos hablado y bueno, pues digamos un poco para cerrar, digamos, este programa, me gustaría destacar dos cosas que ya en la primera intervención, y bueno, la verdad que como teníamos una hora más o menos acotada para esta charla, yo creo que para comentar la producción, no sé qué opináis, pero yo creo que era suficiente. Me gustaría hablar de dos temas
interesantes. Uno de ellos es la cuestión de la ciudad, ¿no? Hemos hablado de esa ciudad, o a mí me ha dado la sensación en la película de que Casablanca es esa ciudad homologable a Lisboa, ¿no? En cuanto a esa cuestión de los espías, ¿no? Te deja ahí como diciendo, bueno, aquí hay grupos de lo que son, lo diré, la resistencia. Y digamos que el personaje de Rick además está muy relacionado con esa resistencia, ¿no? Indirectamente y bueno, y luego ya en una parte de la película ya directamente por los diálogos y tal. El tema es un poco que digamos me da la sensación de que se intenta, o al menos a partir de esa película, queda un poco en lo que viene siendo las personas que lo vean, como que esta ciudad es la Lisboa, ¿no? De África, ¿no? Esa ciudad donde todo pasa por detrás, donde pasan los cafés, donde lo que pasa en Casablanca repercute en Centro Europa. Y bueno, una de las escenas más clave en torno a esta idea que lanzo yo aquí es, pues por ejemplo, cuando le piden los propios alemanes que delate a todos sus colaboradores, ¿no? Al personaje, el marido de esta Ingrid, ¿no? La verdad que me llama bastante la atención. Creo que es una idea que yo dejo aquí. Y luego, por otra parte, me gustaría comentar la escena en la que pues, se ponen a cantar la Marsellesa, que ya la habéis comentado antes. Pero esa escena es absolutamente brutal en términos, digamos, del propio mensaje que lanza, ¿no? Porque lanza un mensaje de ¿qué es lo que queréis? ¿La democracia? Que son los que están cantando esa Marsellesa que habla de la libertad, de la igualdad, de todo lo que habla el himno de Francia, o el militarismo alemán, ¿no? Es un poco esos dos mundos donde yo creo que se quiere lanzar el mensaje a la sociedad norteamericana de ¿es el fascismo o la libertad? ¿No? Sí, y está ahí un poco el mensaje. Sí, además, cuidado, esa escena fue censurada en España. Me imagino que no le sentó bien a Franco. No, esa fue quitada también, la famosa frase que habéis comentado, ¿no? Cuando está hablando con Víctor y le dice, el tío intenta hacerse el duro y le dice, bueno, no me tengas, porque estuviste en Etiopía y estuviste luchando evidentemente contra Italia, contra el fascismo italiano, y también luchando contra el fascismo en España. Eso también se censuró en España, evidentemente, y metieron... se habló contra el Ausluch austriaco, es decir, ahí metieron la tijera. Eso es. Con lo cual, es una cosa bastante... Es una cosa increíble. Bastante curiosa, sí. Que no conocía a nadie, lo del Ausluch austriaco, porque vamos a ver, en aquella época eso fue en el 38 y me parece algo increíble, ¿no? Increíble, como si fuera una oposición abstracta a una realidad que había vivido personalmente. Pero sí tienes toda la razón, Javi. A mí, desde luego, me emociona profundamente el momento en el que se ponen de pies y lo que hacen es imponer una canción a viva voz, toda la gente que está allí, refugiados incluidos, claro, porque todos. Allí cantan todos, es decir, allí no solamente cantan los... Ya sabemos que Casablanca es una colonia francesa, ¿no? Y ahí estaba la señora Leveo, que era prácticamente una niña de 20 años recién casada que había marchado a Estados Unidos y que luego murió en España. Ella, después de hacer una carrera en Italia, muere en España, ha muerto no sé si hace 4 o 5 años. Es algo apasionante, ¿no? Ver la intrahistoria de toda esta película, ¿no? Es algo apasionante. Y ese momento es un momento absolutamente mágico. Eso, y no solo eso, es que los callan a los alemanes. Importante. Sí, claro. Callan. Claro. Tienen que callar e irse. Sí, porque además encima es eso, es que son los alemanes, que son 4 personas, bueno, 4, 8, 10, que están trajeados y que son militares, frente a la... También implica el enfrentamiento entre la masa, ¿no? Que es ese pueblo libre y los militares, ¿no? Esa contraposición de militarismo-libertad. Extremismo, democracia, ¿no? Entonces, ese es un poco, a mí es lo que me ha hecho pensar y creo que es una escena, desde luego, desde un punto de vista, pues eso, cinematográfico muy potente, sobre todo dado el contexto, porque es eso ahora mismo no nos evoca tanto, porque también tenemos que pensar un poco la perspectiva de la persona que lo está viendo. La persona que lo está viendo es un obrero norteamericano, un oficinista norteamericano, una ama de casa norteamericana que está viendo que la mitad de... O sea, que igual que, por ejemplo, ahora mismo vemos lo que está pasando en Gaza, ¿no? Que es un desastre humanitario,
o lo que está pasando en Yemen, que es una guerra civil, y donde vemos ese sufrimiento, aquí es, o al menos a mí me da la sensación de que es multiplicado por 1000, porque realmente es todo un continente. Luego, por otra parte, esas noticias que están llegando constantemente, y esto es, el mensaje es absolutamente brutal y es movilizador, ¿no? Al menos toda la tónica de la película es esa. Es esa. Quería señalar que Madeleine Lebeau, a ver si lo digo bien, murió hace 7 años en Estepona. Esta es la última actriz viva o persona del elenco del cast de Casablanca que bueno, pues ha vivido en nuestro país, como curiosidad, ¿no? Una mujer pues bellísima, ¿no? La chavala que se casa, pues prácticamente huye de París con 20 o 21 años y además la cámara refleja en un primer plano maravilloso cuando ya está cantando, declamando en un francés perfecto, pues la marsellesa, ¿no? A viva voz, ¿no? Es algo maravilloso, es algo que ya te digo, yo pongo muchísimas veces a la hora de redactar o de escribir cualquier cosa, me parece una escena mágica. Toda la película está rodeada de momentos mágicos. El final, cuando montan en el avión y se produce por amor, como bien dice Rubén, ese cambio, ¿no? De Rick, decir, bueno, pues ya no puedo ser parcial más tiempo, ¿no? Porque esta vez me toca mojarme. Y me toca mojarme, luego nos quedará París. Pero es que ese avión, esas luces, ese momento final, ese cambio de criterio entre el propio prefecto de policía y el descreído, idealista y seco y actor de cine negro, Rick Blaine, ¿no? Es algo también de una potencia visual tremendo, ¿no? El uso de los planos es algo también que luego veríamos en otros directores, ¿no? Incluso rodando, por ejemplo, durante toda la Segunda Guerra Mundial vemos cantidad de docudramas, porque los directores, no solamente los norteamericanos, también los británicos, como Ian Hars, que beben en las fuentes de Hollywood, beben del expresionismo alemán, viven de esos planos. Hay un uso de la imagen que realmente es capaz de transmitir muchísimo, ¿no? Y todo eso pues nos llevaría a John Ford y a otros sitios que ya se nos escaparían, ¿no? En este rato se nos escaparían. Y una cosa interesante que quería comentar simplemente con respecto a ese final. Claro, todo el mundo espera que termine Rick con Ilsa, ¿no? Y no es así. El avión se va. Hay que tener cuidado. Estamos hablando del año 40, estamos hablando del código AIS, estamos hablando de una pareja que está casada. Romper ese matrimonio hubiera sido muy subversivo en aquella época. Y no hubiera estado bien visto. Con lo cual, eso también hay un poco, tenemos que entender. Un detallito, es que a mí me gusta mucho la curiosidad de las películas. Uno de los problemas que tuvieron para el rodaje fue la estatura. Humphrey Bogart es más bajo que Ingrid Bergman. Y sin embargo, si os vais al cartel, el cartel parece que Bogart le saca 10 centímetros. Y evidentemente, es decir, ese tipo de juego, y cuando le abraza siempre, ella se tiene que agachar un poco, porque claro, si no quedaría regular. O sea, ese tipo de detalles lo tuvieron en cuenta en el rodaje y en las imágenes lo veis claramente. No, está claro. Pues lo que es la sociedad de la época. Una cosa simplemente, que es que no quiero que se me olvide. Para mí, el diálogo más no es más importante porque no es cuando están Ugarte y Rick, cuando le da los salvoconductos, que le dice, tú a mí me desprecias, ¿verdad, Rick? Y le dice, si llegara a pensar en ti, probablemente sí. O sea, es verdad, es una frase demoledora para lo que y que define a Rick como es el tío. Absolutamente desprecio. O sea, es el desprecio más absoluto. Es que para mí no existes. Exacto, ni pienso en ti. Para mí no existes. Si pensase en ti, pues sí, pero como no existes para mí. Bueno, pues el marido de Madeleine Lebeau era Marcel Dalí, estaba mirando mis notas, que también era un actor judío, que también tiene un pequeño papelito, que es el que lleva pues la banca, lleva un poquito ahí la ruleta en la escena. Ese es el marido de Madeleine Lebeau, un actor francés parisino muy reconocido en aquel momento, que también huía de los nazis. Prácticamente el elenco está lleno de personas que huyen. El mismo Peter Lorre era también judío, curiosamente se llamaba Laszlo, el nombre original de Peter Lorre, ese Ugarte, era Laszlo también, cosas que a uno le llaman la atención poderosamente, cómo juegan con las palabras. Y luego, bueno, pues todo lo que conlleva la película, ¿no? Hablaríamos de que el elenco judío pues incluía al director Hal B. Wallis, el compositor Max Steiner, los hermanos, los guionistas, los hermanos Epstein y Howard Koch, que también era un guionista, en este caso uno de los que estaban acreditados, porque hubo hasta 7 guionistas.
y la película es una maravilla absoluta, ¿no? Paul Henreid incluso era también judío, era medio judío, era un noble... No olvidemos que la industria americana se fundó en base a muchos europeos y muchos de ellos judíos. Las majors las fundaron, la mayoría de las grandes las fundaron no solo europeos, sino que muchos de ellos de ascendencia judía. O sea que era importantísimo, diría yo, el origen judío de toda la industria del cine. Pues sí, la verdad que podemos concluir un poco con este nuestro primer programa. La verdad que a mí es una película, ya digo, que me parece fundamental. Desde luego recomendarla, y también lo digo de vuestra parte porque lo sé que os encanta y os evoca muchas cosas. Y la verdad es que es una película que desde aquí recomendamos, y que por supuesto constituye este primer programa, ¿no?, de diálogos sobre cine. Que desde luego va a ser el primero de muchos, ¿no? Por último, deciros que ha estado muy bien, ¿eh? Yo tengo que decir que tenía un poquito de temor, ¿no?, a no poder hablar como vosotros sobre esta película, pero es verdad que pues yo la verdad que no la había visto y me ha gustado mucho. Pero claro, realmente sobre cuestiones técnicas no tenía tanta idea. Creo que un programa muy curioso a quien le guste esto. Y en cualquier caso, pues ya digo, invitamos a los oyentes y las oyentes a estar aquí en el foro y a seguir esta sección, que creo que nos va a dar grandes momentos, la verdad. Y oye, os agradezco a ambos la participación. Lo digo en serio porque creo que es algo diferente. Un placer. Además, también es una buena forma de que hablemos, ¿no? Y que nos veamos más a menudo, aunque no sea en persona, lamentablemente. Bueno, está muy bien, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad, porque yo tenía muchas ganas, de verdad. Pues yo muy agradecido con vosotros dos, también por la oportunidad que para mí supone. Creo que estoy completamente seguro de que la audiencia lo va a agradecer, porque también, ya digo, es algo diferente. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente podcast, aquí en el Foro de la Historia, como cada domingo. Y bueno, pues nos despedimos. Dejaremos los blogs tanto de Rubén, el de Claqueta de la Historia, como el de Guillermo del diario.es, donde podéis un poco sumergiros en lo que viene siendo pues cuestiones cinematográficas y divulgativas. Así que nos vemos la semana que viene. Chao. Venga, un abrazo. Luego. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.